En contraste a la valentía de Pablo, su apertura, con la conducta de Moisés en el acontecimiento que está detrás de este pasaje. ¿Se acuerda del acontecimiento de Éxodo 34? Cuando Moisés estuvo en el monte recibiendo la ley y vio la gloria de Dios, y hablamos de eso la semana pasada. Observe el versículo 13. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Eso es interesante. Él colocó un velo sobre su rostro. Moisés no tuvo esa franqueza, esa valentía. Hubo algo acerca de la ley que cegaba, que quemaba, que cauterizaba. Usted no podía verlo sin que lo destruyera usted, y Moisés tuvo que cubrirlo. Pablo está, en cierta manera, presentando su propio enfoque a la luz del trasfondo de ese asunto en particular que él extrajo de Éxodo 34. Moisés se resistía, hablaba y después cubría su rostro inmediatamente para que la gloria refulgente de Dios que vino a él al darle la ley no quemara a la gente. Era como ver el sol, quemaría sus ojos. Era un pacto que quemaba. Era uno, aunque glorioso, devastador, que dañaba. Entonces Pablo dice, el nuevo pacto da esperanza, da esperanza. Es permanente, provee justicia, da vida. Número 5. ¿Es claro? Es claro. Ahora, quiero llevarlo de regreso a la historia de Moisés. Regresemos a Éxodo 34 por un momento. Pablo usa esto, como dije, este relato como una ilustración, entonces tenemos que continuar haciendo intersecciones con ella. De regreso en Éxodo 34, y para aquellos que no han estado aquí, Pablo está mostrando la superioridad del nuevo pacto en comparación al antiguo pacto, y usa una ilustración o analogía de la vida de Moisés, cuando él subió al monte para recibir la ley de Dios y vio la gloria de Dios, y después bajó para hablarle al pueblo de la gloria de Dios que estaba en su rostro. Ese es el trasfondo. Pablo extrae varias conclusiones a partir de eso, varias conclusiones espirituales, a partir de esa ilustración maravillosa. Observe los versículos 33 en adelante. Cuando Moisés había terminado de hablar con ellos, él colocó un velo sobre su rostro. Ahora recuerde que él les habló con la gloria refulgente en su rostro y tenían que ver al lado. Podían ver el resplandor, pero no podían verlo directamente. Pero cuando él dejó de hablar para que pudiera tener algún tipo de vida normal, él se colocaba un velo sobre su rostro para cubrir la gloria, para que pudiera moverse entre el pueblo y que no tuvieran este resplandor que los cegaba. Se colocaba un velo sobre su rostro. Pero cuando Moisés entraba delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y cuando él salía y hablaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado, los hijos de Israel veían el rostro de Moisés y veían que brillaba la piel del rostro de Moisés. Entonces Moisés colocaba el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Entonces simplemente fue la idea de que él usaba el velo después de que él había dado el mensaje y había salido de hablar con Dios, en donde él estaba descubierto. Él de una manera descubierta hablaba el mensaje para que pudieran ver la gloria de la ley de Dios como él la dio. Y entonces él se cubría su rostro. Entonces Pablo dice, observa el versículo 13, él dice, no somos como Moisés, quien solía colocar un velo sobre su rostro. ¿Qué es lo que él está diciendo ahí? El encubrimiento fue algo inherente a la gloria que se desvanecía del antiguo pacto. Era demasiado penetrante, era demasiado devastador, era demasiado mortal. Estar expuesto de manera constante a ello era enceguecedor, pero había más que eso. Usted también podría, a partir de ahí, tener la idea de lo que Pablo está diciendo es que el antiguo pacto en su totalidad básicamente era algo que estaba encubierto, estaba velado, estaba en sombras. Usted solo podía obtener un vistazo de ello y después venía el velo. Eran tipos, eran retratos, símbolos, misterios ilustrados por el velo. Moisés comunicó la gloria del antiguo pacto con cierta oscuridad. Él colocó un velo sobre su rostro para esconder la gloria, para no cegar a la gente. Él usaba el velo porque la gloria de su rostro era grande, era brillante. Él no estaba tratando de esconder la realidad de que era una gloria que se iba a desvanecer. No es que él quería que creyeran que una gloria que se estaba desvaneciendo no se estaba desvaneciendo. Ellos sabían que se estaba desvaneciendo. Él no se cubrió con el velo todo el tiempo. Solo cuando él había venido de ver a Dios y de haber recibido la gloria. Cuando él hablaba con Dios, la gloria regresaba. Él probablemente estaba descubierto, como dije, y después se colocaba el velo hasta que la gloria se desvanecía. Pero hubo cierto encubrimiento, y eso es lo que Pablo está diciendo. Moisés simplemente se puso un velo. Hay un elemento del antiguo pacto que encubre, ¿no es cierto? Recuerda ahora lo que Pedro dijo, que los profetas del antiguo pacto escribieron, y escudriñaron lo que escribieron para descubrir
lo que ellos quisieron decir con lo que escribieron. Hubo un misterio ahí. Un buen paralelo a esto lo estudiamos en el libro de Apocalipsis. Hemos estado haciendo eso durante meses y meses, y regresamos al libro de Apocalipsis y hacemos lo mejor que podemos hacer por entender lo que está por venir en el futuro. Pero honestamente hay tanto en ese libro que hacemos un esfuerzo valiente por entenderlo, pero solo la gente que vive en el momento que suceda realmente van a comprenderlo de manera total. Entonces, es lo que hacemos. Escudriñamos y escudriñamos y escudriñamos. Jim Stetzinger me estaba diciendo hace 2 semanas atrás que Juan Calvino escribió un comentario en todo el libro del Nuevo Testamento, excepto el libro de Apocalipsis, y él dijo, no puedo entenderlo. Es algo muy difícil de entender, e inclusive cuando entendemos una gran parte del mismo, hay partes del libro que solo la gente que esté viva en ese entonces van a entenderlo. Entonces lo vemos como los profetas veían lo que escribían y se preguntaban lo que significaba. El antiguo pacto tuvo cierta cubierta, cierto elemento que lo encubría, que el nuevo pacto no tiene. Fue un pacto velado, fue un pacto que se desvanecía. La parte que se desvanecía fue simbólica del hecho de que iba a desvanecerse, iba a cesar en su existencia. El velo también indica la parte cubierta del mismo, pero no hay nada velado y no hay nada que se desvanece en el Evangelio del Nuevo Pacto. De hecho, el apóstol Pablo, en varios lugares en sus epístolas, habla de los misterios siendo revelados, ¿no es cierto? Ahora, Pablo dice las razones por las que los judíos del día de Moisés no podían ver de manera fija. La razón por la que Moisés se colocó el velo fue para que la gente no tuviera que estarlo viendo, porque no podían verlo de manera fija sin ser cegados. El término ahí, observa el versículo 13 de nuevo, no fijaran la vista. Ese término significa ver de manera fija. Es usado de esa manera en Lucas 4:20 y también allá atrás en el versículo 7, cuando lo vimos por primera vez. No vamos a entrar a esto a detalle. No había nada de malo con el antiguo pacto. Tuvo una gloria. Fue la gloria de Dios. Pero tuvo un cierto elemento que se desvanecía. No fue el pacto permanente. El nuevo pacto fue y estuvo velado, y hay más de su oscuridad. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Sus mentes fueron endurecidas. Observa el versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Cuál es el velo? Es básicamente incredulidad. No entendieron la gloria apropiada del antiguo pacto debido a su incredulidad. Debido a su incredulidad, el significado entero fue oscuro para ellos. Hay cierta oscuridad, de cualquier manera, en el mismo. La incredulidad lo hace totalmente oscuro. Hebreos 3:8, no endurezcáis vuestros corazones, como cuando me provocaron, como en el día de la prueba en el desierto. Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Capítulo 4, versículo 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero lo hicieron. Sus mentes fueron endurecidas, esporosis, obtuso, ceguera intelectual. Moisés, recordará, descendió de un monte, intentó mostrarles la gloria de Dios, representante en el antiguo pacto por la gloria en su rostro, y fue rechazado. En lugar de reconocer la gloria de manera deliberada, se endurecieron y fueron incrédulos deliberadamente, y todavía lo era en el tiempo de Pablo, hasta el día mismo de hoy, la lectura del antiguo pacto, lo cual era hecho, por cierto, todo día de reposo en la sinagoga, según Lucas 4, 17 al 21. Entraban a la sinagoga y el antiguo pacto era leído. El mismo velo permanece sin ser levantado. El antiguo pacto todavía es obstuso, todavía es oscuro, todavía no entienden el propósito del mismo, creen que supuestamente debe salvarlos y no es así, creen que es un estándar moral menor de lo que es, subestiman su justicia en su intento de revelar el pecado, es ineficaz. En lugar de revelar su pecado, es usado como un medio de mostrar la justicia de ellos. Su propósito ceremonial era para simbolizar el plan redentor y Cristo, y claro que rechazaron a Cristo y rechazaron no solo la parte moral de la ley, al rebajar el estándar moral, rechazaron la parte ceremonial al no entender el propósito y el punto del mismo. Fueron tan ignorantes que los apóstoles tuvieron que predicar por todo Jerusalén que Jesucristo debía sufrir y morir para cumplir la profecía mesiánica. No tenían idea. Su ignorancia y su incredulidad en el significado del antiguo pacto los hizo, por lo tanto, ignorantes del nuevo pacto, debido a que no entendieron apropiadamente que el antiguo pacto era para llevarlos al pecado en su área moral, a llevarlos a ver su necesidad de un Salvador en el área ceremonial. Debido a que no entendieron nada de eso, no podían comprender el nuevo pacto. Entonces los judíos del día de Pablo se rehusaron a ver el propósito del antiguo pacto y por lo tanto no podían ver el propósito del nuevo pacto, no entendieron el propósito de la ley y por lo tanto no entendieron que Jesús fue el cumplimiento de la ley. Eran descendientes verdaderos de sus ancestros condenados.
verdaderamente eran los descendientes de sus padres condenados que habían matado a los profetas y habían apedreado a toda persona que Dios les envió y ellos se habían rechazado. Allá atrás en Juan 5:46 Jesús dijo, si creen a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Si ustedes no creen a Moisés, ustedes no entienden el antiguo pacto, nunca entenderán el nuevo pacto. Esa es la razón por la que el día de hoy es muy difícil darle testimonio al pueblo judío. No comprenden el nuevo pacto. ¿Sabe por qué? Porque no comprenden el antiguo pacto. Creen que lo comprenden, pero no lo comprenden. No saben que tuvo la intención de llevarlos a estar en un estado de desesperanza por su pecado y retratar mediante los símbolos y los retratos el plan redentor de Dios que apunta directamente a ningún otro que Jesucristo. Pero debido a que no entienden el antiguo pacto, no pueden entender el nuevo pacto. El velo de ignorancia oscurece el significado del antiguo pacto para el corazón endurecido. Tuvo la intención de llevarlos a Cristo. Nada más que no lo comprendieron. De hecho, inclusive los discípulos demostraron este tipo de ignorancia. Jesús les dijo en el camino, hombres insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrara a su gloria? Si tan solo supieran lo que se enseñó en el Antiguo Testamento, ¿entenderían esto? Y comenzando con Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó acerca de sí mismo lo que decía en todas las Escrituras. No pudieron entender el nuevo porque no podían comprender el antiguo, y Pablo está demostrando eso aquí. Él dice, este velo todavía está sobre ellos, inclusive hasta el día de hoy. Jesús dijo en Juan 5:38, escudriñad las Escrituras porque en ellas pensáis que tienen la vida eterna, y estas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Algunos judíos sí. A lo largo de la historia y en esta época, algunos judíos habían visto la gloria plena del antiguo pacto. Algunos sabían que apuntaba a la pecaminosidad del pecado y la necesidad de un redentor. Eso es definitivamente verdad. Hubieron algunos judíos. Estuvo Simeón, ¿no es cierto?, en Lucas capítulo 2. Y estuvo Ana y hubieron otros en el remanente. Pero para la mayoría, la afirmación triste del versículo 13, los hijos de Israel, que no podían mirar fijamente al final de lo que estaba desvaneciéndose en el día de Moisés, debido a que sus mentes estaban endurecidas, no eran diferentes de la gente que en el mismo día que al leer el antiguo pacto tienen el mismo velo sin ser levantado, no pueden entenderlo tampoco. Cuando Moisés es leído, el velo está sobre su corazón. Dureza intelectual, no comprender el antiguo pacto, rechazar el antiguo pacto, no entender el antiguo pacto, por lo tanto, separados de la importancia del significado del nuevo pacto. Hebreos 10:28, cualquiera, escuche esto, que hace a un lado la ley de Moisés muere sin misericordia. Cualquiera quien hace a un lado la ley de Moisés muere sin misericordia, pero cuánto más severo será el castigo que merece el que ha pisado al Hijo de Dios, quien ha considerado como inmunda la sangre del pacto, mediante la cual él fue santificado e insultado al Espíritu de gracia, porque conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el castigo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si usted cree que es algo terrible caer en manos de un Dios vivo por violar el antiguo pacto, no se compare en nada con el que viola el nuevo. Pablo dice, hay judíos en este día que violan el antiguo pacto con su ceguera, y por lo tanto ahora también están violando el nuevo. El antiguo pacto fue un pacto oscurecido, velado, misterioso, encubierto en parte. Pablo dice un entendimiento apropiado, inclusive de su naturaleza escondida, que se estaba desvaneciendo y que tenía afirmaciones veladas que serían cumplidas, afirmaciones por tipos, por símbolos que serán cumplidas, el Mesías. Un entendimiento apropiado de eso llevaría a una aceptación apropiada del nuevo pacto. El nuevo pacto es claro. El creer en la ley de Moisés los habría preparado para creer en Cristo. De nuevo, regreso al publicano en Lucas 18, golpeándose el pecho. Decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Qué raro es encontrar en el Nuevo Testamento a alguien que realmente estaba convencido hasta la médula de su corazón por la ley de Dios y estaba verdaderamente arrepentido. Los judíos del día de Pablo, inclusive en la actualidad, no entienden correctamente el antiguo pacto y por lo tanto rechazan el nuevo pacto. ¿Están satisfechos con la ceremonia? ¿Están satisfechos con el ritual? ¿Han tomado la parte ceremonial, como dije la última vez, y la usan para salvarla de su fracaso de no guardar la parte moral? Moisés, por cierto, entristecido por esta ceguera en su día, lo vio. Era verdad. En su día la gente estaba ciega, sus corazones estaban endurecidos, no entendían cuáles eran los propósitos de Dios, no creyeron, carecieron de fe y confianza en Dios. De hecho, en el capítulo 32 de Éxodo, versículo 32, Moisés dijo, ahora, si perdona su pecado y si no, bórrame de tu libro que tú has escrito. Moisés estaba tan molesto, tan entristecido por el pecado y la oscuridad de su pueblo que dijo, Señor, si no vas a salvarlo, simplemente bórrame.
Y sabe una cosa, Pablo tuvo la misma actitud en Romanos 9:3 cuando dijo, me gustaría ser anatema por mi pueblo Israel. La nación de Israel, no regenerada hasta el día de hoy, todavía tiene el velo sobre su corazón, todavía no comprende el uso del antiguo pacto, todavía no ve el significado necesario, claro, descubierto del nuevo pacto. Y como dije, una creencia verdadera en el antiguo pacto habría quitado el velo para que pudieran ver el significado verdadero del nuevo pacto. Bueno, el nuevo pacto es superior, porque da vida, provee justicia, es permanente, trae esperanza y es claro y no